Entonces, em, quiero comentar que pues lo hicimos virtualmente porque me comentaron que había como 2 o 3 compañeros de ustedes que eran positivos para COVID y como que están en cuarentena. Entonces, por esa razón, decidí más bien hacer la clase virtual para evitar el riesgo de todos los demás. Entonces, hoy vamos a hablar de patología articular. Realmente la patología articular es muy extensa y no es solamente la artritis, espondiloartritis, sino que hay otra serie de enfermedades y alteraciones que vamos a encontrar en las articulaciones. Y podemos comenzar con la luxación congénita de cadera, que es lo primero que se encuentra a veces y lo primero que hay que evaluar articularmente en un recién nacido, haciéndole una serie de exámenes y pruebas muy sencillas, como el signo del pistón, abrir las extremidades, y ahí se observa si está luxada o no está luxada la cadera. Uno observa que es más frecuente este tipo de luxación en las mujeres que en los hombres. Y muchas de las mujeres que vemos que tienen algún tipo de cojera, tienen ese antecedente. Entonces, ¿qué ocurre en la luxación de la cadera? Es una alteración en la relación entre el acetábulo y la cabeza del fémur. Y hay, digámoslo así, varios tipos clínicos que se identifican prácticamente desde el momento del nacimiento. Y la alteración se produce antes del tercer mes de vida intrauterina, por ejemplo, la de tipo embriológico o patológica, son tres: luxada, tipo embriológico o teratológico; luxable, tipo fetal; y displasia infantil o del adolescente. Entonces, podemos decir que la cadera luxada aparece, como dije, al momento del nacimiento. La alteración se produce antes del tercer mes de vida intrauterina y a veces se asocia a enfermedades tipo artrogliposis múltiple, que ya la mencionaremos, congénita, mielodisplasia luxable o de tipo fetal, causada por una detención parcial, digamos que se puede dar, del crecimiento intrauterino en la región de la cadera, que es el 85% de los casos. Y está la luxable y subluxable. Y la adolescente, existe una deformidad del fémur proximal o del acetábulo, pero la articulación en principio está bien y luego se va a desarticular, digámoslo así, o a perder la relación adecuada del fémur con el acetábulo. Y esta última afecta aún más a las niñas. Todos son los tres tipos de luxación de cadera que podemos encontrar. Radiológicamente, aquí vemos una cadera que debe tener un ángulo adecuado. Entonces, también se denomina, digamos, la pelvis puede presentar la displasia ósea y la relación acetabular está alterada. Aquí tenemos una cadera normal donde este ángulo está bien, no está tan abierto, es más bien cerradito, y en la relación es una relación adecuada y normal. Y aquí ya se altera esa relación y, como pueden ver, la cabeza del fémur se va hacia abajo. Y uno no ve muy bien, ve el acetábulo ligeramente plano, es otra de las alteraciones que ve. Entonces, eh, es una evaluación muy importante que se debe hacer al momento del nacimiento para que se empiecen a colocar medidas correctivas no quirúrgicas. Generalmente se colocan algunos elementos que permiten que la cadera esté abierta, separan las piernas de los niños con unas almohaditas y eso va buscando que se madure y se organice bien la cadera. Aquí tenemos otras imágenes de luxación congénita de cadera. Ahí pueden ver que está esta cadera luxada, está por fuera de su ángulo normal y además hacia la parte externa del acetábulo.
Ahí tenemos varios ejemplos de la luxación, la misma situación muy parecida. Aquí está la normal, aquí está la luxada, en el lado contrario del anterior. Y aquí, pues, como debe ser, acetábulo normal, cabeza bien ubicada, y en la cadera luxada se da este fenómeno. Y como vemos, el acetábulo generalmente es más plano. Hay algunas clasificaciones, digamos, o formas: la teratológica, la típica, la cadera luxable y la cadera subluxable. Vamos a precisar un poquitico esas situaciones. La teratológica se produce en una etapa temprana del desarrollo. Al nacer, el bebé presenta ya cambios clínicos y radiológicos de la enfermedad. Y encontramos lo que vimos radiológicamente, cambios adaptativos de la pelvis y la cabeza femoral. Y casi siempre puede asociarse a artrogriposis múltiple, congénita y mielodisplasia. Se preguntarán ustedes qué es la artrogriposis. La artrogriposis múltiple congénita, digamos, es una serie de cuadros que se observan que se asocian a alteración del movimiento articular de los niños, y generalmente hay problemas mecánicos intrauterinos a veces que afectan el desarrollo o el movimiento de las extremidades. Entonces, son niños que tienen problemas articulares, pero que mentalmente están bien, digámoslo así. Es un trastorno o un síndrome. Tenemos entonces, podemos ver que hay amioplasia, o sea, artrogriposis clásica, ya vamos a hablar de eso, y artrogriposis distal. Entonces, la múltiple hace referencia a diversos cuadros que caracterizan limitación congénita del movimiento articular, tanto en las articulaciones de las extremidades superiores como las inferiores, como decía en la situación que mencioné previamente. Entonces, vean la causa que podemos encontrar de artrogriposis múltiple congénita: procesos miopáticos, músculos que no se están desarrollando bien y las articulaciones, por consiguiente, no se desarrollan adecuadamente. Procesos neuropáticos, que tenga una neuropatía congénita el feto, entonces va a tener problemas. Anormalidades en la neuromuscular de la placa terminal, o sea, no hay una conducción nerviosa adecuada hacia el músculo en el desarrollo fetal. En enfermedades de tejido conectivo, limitación de espacio o restricción de movimiento en útero, que lo mencioné hace un momentico, compromisos vasculares, exposición a teratógenos, enfermedades maternas, enfermedades metabólicas, desórdenes epigenéticos. Entonces, aquí tenemos el homeopático, el desarrollo normal de los músculos. Aquí tenemos el desarrollo, digamos, alteraciones del sistema nervioso, de los nervios periféricos que se puede encontrar. Podemos encontrar, digamos, los problemas de restricción del movimiento en el útero por oligohidramnios, es decir, hay poquito líquido cefalorraquídeo, o cuando hay embarazos múltiples, van a estar comprimidos, digamos, los fetos, o de pronto malformaciones uterinas como la presencia de miomas uterinos, digámoslo así. Y los teratógenos que más se han visto relacionados: el misoprostol, la penicilamina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, relajantes musculares. ¿Y qué enfermedades maternas pueden en un momento dado relacionarse con esta entidad? Pues distrofia miotónica, miastenia gravis, diabetes mellitus, esclerosis múltiple. Entonces ahí vemos todo lo que puede dar la artrogriposis congénita. Ahorita miraremos algunas imágenes. Entonces, la fisiopatología que uno observa es aumento del tejido conectivo alrededor de las articulaciones. ¿Y eso qué va a hacer? Limitar más el movimiento y generar más contracturas en el niño.
Tenemos, digamos, el desuso o atrofia muscular de los músculos asociados a la articulación, porque no hay movimiento o porque los músculos están mal, como lo dijimos previamente. Entonces, hay dificultades. Tenemos superficies articulares anormales. Inclusive estas pueden conducir a fracturas menores con los movimientos o para movilizar las articulaciones. Entonces, ahí tenemos esos problemas. En algunos casos se ha observado disminución de neuronas disminución de las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Y aquí tenemos un ejemplo de este bebé que nació con deformidad en sus articulaciones. Lo vemos. Aquí observamos otro bebé también con este tipo de deformaciones. Aquí encontramos lo mismo, la misma situación. Nosotros vemos pacientes con esto. Ahora tenemos el Talipes equinovarus, el equinovaro, conocido como pie sambo. También le dicen pie chapín. Esa es una deformidad congénita del pie y se caracteriza, como lo pueden ver, por una flexión plantar en equino, inversión, que es el varo, y un arco exagerado, que es el cabo. Este arco que vemos exagerado, que es el cabo, que puede afectar a uno o ambos pies. Ustedes yo creo que han visto por ahí una vez, de vez en cuando, alguna persona con esta entidad. En conjunto se dice que estas deformidades en parte de que el pie se parezca a un palo de golf. De ahí también el nombre que le pueden dar de pie en palo de golf. El pie sambo a menudo es idiopático y se considera, digámoslo así, como un defecto congénito aislado, pero puede ser causado por un trastorno congénito subyacente. Más o menos calculan que del 20% de los casos. En este momento, pues cuando nace un niño con esta deformidad, ya pues hay procedimientos de corrección que se toman desde el momento del nacimiento. Entonces, como dije, flexión plantar en equino, inversión, que es el varo, arco exagerado, que es el cabo, y puede afectar uno o ambos pies. El calcáneo valgus, ese ya el pie se va hacia afuera y digámoslo así, eh, la tibia se dirige hacia el interior. Ya les muestro la imagen. Entonces, el talón está en eversión y su parte distal se encuentra en eversión y abducción. El arco de dorsiflexión y flexión plantar del tobillo es normal. Existe una forma en la que el pie está en eversión completa, en valgo, con flexión dorsal mínima, lo que constituye el pie talovalgo. Hay contractura de la musculatura peronea, por eso el pie se va hacia afuera. Tiene limitada la flexión plantar y la inversión. Este tipo de deformidad es más frecuente en partos de presentación podálica, madres jóvenes y primíparas. Se debe a posición defectuosa del feto, compresión por el útero o, digamos, musculatura abdominal potente o un útero pequeño. Entonces vean cómo se da. Esta es la deformidad que estamos mencionando. Y aquí vemos cómo el talón va hacia afuera. Aquí hay contracción de los músculos peroneros, por eso se da esa disposición. Aquí tenemos otro ejemplo. Se ve cómo está. Entonces, estos son problemas congénitos que ustedes los van a ver rutinariamente, los que se dediquen sobre todo a la medicina general. Y de pronto los ginecobstetras y los que van a hacer pediatría, después lo verán específicamente en sus especialidades. Tenemos otra situación interesante que es la necrosis avascular de la cabeza del fémur. Ustedes pueden observar, este fémur tiene su cabeza normal y este le desapareció la cabeza. Hubo desaparición de la cabeza. Vamos a mirar algunos detalles de esa situación. Entonces, tenemos muchos causales de esta necrosis. Alcoholismo, hemoglobinopatías, hiperlipidemias, hiperuricemia,
anemia de drepanocítica, osteodistrofia renal, obesidad, uso sistémico de esteroides, shock séptico, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, neoplasia y embarazo. Y quiero contarles que yo conocí un caso hace unos pocos años aquí en Armenia de un joven, porque una persona ya de 32 años de joven, que estuvo haciendo jumping en el puente de la María y él hizo jumping y más o menos a los 2 meses empezó a tener problemas para caminar y se encontró haciéndole los estudios radiológicos que hizo necrosis avascular de cabeza de fémur bilateral. No sabemos por qué, porque muchas personas hacen ese tipo de ejercicio y no pasa nada, pero este señor tuvo esa dificultad. Tenemos entonces que se relaciona con esta necrosis también. Síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Se ha visto también en pacientes HIV-Sida, en donde la ONA, que es la organización, digamos, de los que manejan las enfermedades articulares, la describe como una complicación asociada al uso de terapia antirretroviral de alta eficacia. Más concretamente, tratamientos con inhibidores de la proteasa. Ahora tenemos otra situación, hiperlaxitud articular, síndrome de Ehlers-Danlos. Estas personas tienen la particularidad de que pueden trabajar en los circos. Entonces, ¿qué ocurre con estos pacientes? Esta es una enfermedad que se hereda de forma autosómica dominante. Es interesante eso. Tiene hiperelasticidad cutánea, estira la piel, uno tira la piel y se estira mucho. Hipermovilidad articular, equimosis en la piel también se pueden presentar fácilmente por traumas leves. ¿Y qué ve uno de ellos? Pueden hacer dorsiflexión pasiva del dedo meñique mayor a 90 grados. ¿Quién puede hacer tocar el dedo meñique contra el radio? Uno normalmente no puede, esas personas sí pueden hacerlo. Aposición pasiva del dedo pulgar hacia la cara flexora del antebrazo. Hiperextensión de los codos mayor a 10 grados. Hiperextensión de las rodillas. Flexión del tronco hacia adelante con las rodillas completamente extendidas y que las palmas descansen sobre el suelo. Inclusive yo conocí un caso de un muchacho que de los que estuvo para incorporarse al servicio militar que podía luxar el hombro. Y aquí pueden ver esta imagen, cómo se dobla, que esto es una hiperelasticidad. Aquí vemos situaciones de circo, vean. Hay esos movimientos que normalmente una persona no los puede hacer. Aquí vemos, vean, ejercicios que definitivamente son imposibles para una persona que no tenga esta enfermedad. Por ahí en los videos que hay en YouTube, por ejemplo, hay de un niño que lo sacan de una maleta, sale como un muñeco y luego se va organizando. Eso en pasajes o ejercicios de circo. Ahora tenemos los gangliones, hay los gangliones y los quistes articulares. Entonces vemos que hay una deformidad que aparece en la articulación, en cualquier articulación puede verse, pero se ve más en las articulaciones de la muñeca. Estos tenían un tratamiento que era el golpe de la Biblia. Decían que antiguamente cogían unos libros grandes, los soltaban y desaparecía, pero ahora voy a mostrarles por qué desaparece y cuándo desaparece y cuándo no desaparece. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Cómo se llama esa lesión? Lesión prominente ahí en la piel, en la articulación. ganglión Ah, ganglión. puede ser un ganglión o puede ser un quiste, pero son más frecuentes los gangliones. Véanlo acá, y también podemos ver otro. Yo creo que ustedes han visto personas con esto. Ve, aquí tenemos otro. Aquí podemos observar digamos, el quiste, una cavidad llena de líquido. Entonces, histológicamente queda una cápsula de tejido fibroconectivo tapizada
generalmente por epitelio plano simple. A veces se ve epitelio sinovial, puede verse en algunas oportunidades, pero no siempre. Aquí, por ejemplo, vemos el quiste con varias cavidades tabicadas. Entonces, hay dos opciones, pero vamos a mencionarlas aquí con sus características. El ganglión es una herniación de la sinovial a través de la cápsula articular y puede ser multiloculado, como lo vimos en la segunda imagen histológica. Puede presentar degeneración mixoide y puede presentar hiperplasia sinovial. Entonces, cuando uno encuentra epitelio sinovial y encuentra hiperplasia de ese epitelio, ya puede confirmar que es un ganglio, pero hay que ver otros elementos importantes a tener en cuenta. Y recuerde, está constituido por una pared fibrosa, contiene líquido sinovial limpio y mucoso semejante al líquido articular. Es la otra particularidad que tiene. Entonces, nosotros podemos encontrar los quistes y los gangliones. Entonces, ocurre con el ganglión. El ganglión cierra su punto de comunicación con la articulación o la vaina sinovial. O sea que si le aplican el golpe de la Biblia, no va a entrar. Y el líquido se hace más denso con el tiempo porque quedó ahí encerrado. Y las células sinoviales van a producir líquido. Inclusive esas células, el epitelio sinovial que hay puede desaparecer por compresión del mismo líquido que tiene el ganglión. El quiste sinovial mantiene la comunicación con la articulación o la vaina sinovial. O sea, que si a este le dan el golpe con la Biblia, pues se entra, desaparece porque todo está comunicado y se puede hundir. Y como decimos aquí, puede desaparecer con el tiempo. Entonces son dos situaciones diferentes. Este quiste sinovial también es el que desaparece, como dicen las señoras, con salivita en ayunas. Se aplican, se soban, y si no, tienen ahí la Biblia para que le hagan el tratamiento, que era, digamos, un tratamiento clásico, antiguo, muy curioso que mencionan las personas. ¿Cuál es la causa? No está clara. Se parece que está asociada a trauma de los ligamentos o de la vaina sinovial, pero solo en el 15% que mencionan en el antecedente. Proceso de degeneración mixomatosa postraumática puede ser. Aparece entre los 20 y los 40 años de edad. En mayores puede asociarse con osteoartritis, más común en mujeres que en hombres con una relación de 3:1. Entonces, la fisiopatología que han observado: perforación por microtrauma de la cápsula articular, formación de una válvula unidireccional que permite que el líquido sinovial salga hacia un lado y no se devuelva, salida de líquido a los tejidos vecinos, estimulación de la formación de una pseudocápsula y se disecan los tejidos vecinos para darle paso al quiste que se está formando o al ganglio que se está formando. Ya hablamos. Localización: dorso de la muñeca 60-70%, originados en el ligamento escafo lunado, precisamente por eso los vemos ahí por el lado radial de la muñeca. Volares 20%, originados sobre la articulación del trapecio escafoidea o radioescafoidea, comprimen la arteria radial y el nervio ulnar. En el dorso del metatarso, en el codo pueden comprimir el nervio ulnar. Articulaciones interfacetarias de la columna lumbosacra también pueden presentarlo. En el agujero obturador y puede comprimir el nervio obturador. Entonces, es la localización tanto de los quistes como de los gangliones. Y ahora vamos a hablar de la artritis supurada. La artritis supurada, pues, es una infección de tipo bacteriano que afecta a cualquiera de las articulaciones. Entonces, son pacientes que presentan dolor, rubor en la articulación y generalmente pues tienen líquido purulento. Digámoslo así, es una reacción inflamatoria del espacio articular debido a la colonización de la cavidad articular por un germen que tiende a producir pus y a destruir la articulación. A veces ocurre por inoculación directa
del germen ahí, un trauma, una lesión de piel y por ahí puede penetrar el germen directamente. Puede venir por diseminación hematógena, puede darse también por extensión de una osteomelitis, que ya hemos hablado de la osteomelitis, y el agente infeccioso puede ser virus, bacterias, micobacterias, hongos, y el agente más común es el estafilococo aureus. Pero nosotros encontramos una premisa que es muy importante. Inflamación o artritis monoarticular en un adolescente, hay que buscar una infección por gonococo. Puede tener una infección por gonococo y llevarlo a esta situación de artritis también de tipo supurado. Entonces, lo que dijimos, invasión bacteriana directa y diseminación hematógena, más frecuente en adultos, se relaciona con osteomelitis, esto en los niños, es monoauricular. Entonces vamos a hablar de otros gérmenes, pero el estafilococo es el más popular, pero aquí yo puse el gonococo de primero recordando lo que les dije, cuando le llegue un adolescente o un hombre joven con esta situación. Gonococos, estafilococos, hemófilos influenza, más frecuente en la niñez, la E. coli, salmonella, pseudomonas, y digamos, la salmonela es más agresiva, digámoslo así, en individuos con drepanocitosis. ¿Qué va a ocurrir en el cartílago? Importante tener en cuenta, por eso hay que tratarlas de una manera inmediata. La sinovitis puede ulcerarse y lesionar el cartílago articular. Si se maneja adecuadamente, rara vez deja secuelas. Hay que tener en cuenta esa situación. Tenemos la artritis tuberculosa. Vea, la tuberculosis la hemos encontrado en pulmón, en intestino, la hemos encontrado en el raquis, en huesos, pero también la encontramos en las articulaciones. Entonces, la artritis tuberculosa, aquí vemos una imagen de un cuadro de esto donde se alcanza a ver como, como unos complejos miliares en la articulación, pero esta la ve uno más frecuente en los niños. Entonces, más frecuente en los niños, ataca principalmente el raquis, ya habíamos hablado de la enfermedad de Pod hace un tiempo, afecta la articulación coxofemoral, rodilla, codo, muñeca y tobillo, y articulaciones sacroiliacas. Entonces aquí vemos un caso donde está la articulación comprometida. Ve ahí, como pueden ver, es de un niño, esta imagen. Vemos cómo se afectó la cabeza del fémur, del acetábulo, y se ve todo el proceso inflamatorio en esta zona de tipo tuberculoso. Si nosotros miramos acá, esto es lo que vemos. Por ejemplo, aquí hay algo de sinovial comprometida, o remanente de sinovial porque casi se ha destruido. Y vemos aquí un granuloma con necrosis caseosa en el centro e inflamación crónica en esa área. Entonces ahí tenemos, aquí tenemos otra imagen comprometiendo rodilla. Entonces puede producir, digamos, lesiones osteolíticas en epífisis distal de fémur y proximal de tibia, como lo tenemos aquí, que es lo que estamos viendo, las lesiones osteolíticas ocasionadas por la tuberculosis. Es una enfermedad crónica que es difícil de erradicar estando en las articulaciones. Y vuelvo a mostrarles otro granuloma con células gigantes tipo Langhans, que son las que vemos en la tuberculosis. Hay muchas de estas lesiones y aquí vemos más otra lesión muy importante. Aquí está formando una especie de panus. Ahorita les voy a explicar qué son los panus y, lo mostraremos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay tubérculos solitarios y confluentes, es decir, granulomas. Panus, que es un engrosamiento, digámoslo así, de tipo inflamatorio de la sinovial. Ulceración y destrucción que puede comprometer el hueso, como vimos en las imágenes anteriores. Es mucho más destructora que la artritis supurada. Hay calcificación tardía del hueso con anquilosis
y puede presentar fístulas cutáneas. Se puede observar en la artritis tuberculosa. Entonces aquí vemos una artroscopia. Vea, el panus es todo este engrosamiento que vemos en esta zona donde tenemos, digamos, la sinovial. Entonces vemos todo el proceso inflamatorio. Ahora vamos a hablar de la fiebre reumática. Ustedes ya oyeron hablar de la fiebre reumática, creo que ya la habían conocido cuando estuvieron en cardio, ¿no? Vamos a ver si Calle nos cuenta qué recuerda la fiebre reumática. Calle no ha llegado. Uy, entonces estamos complicados. Bueno, ¿quién quiere recordar algo de fiebre reumática? ¿Qué conocieron? Pues doctor, lo que yo recuerdo es que la fiebre reumática es una enfermedad que se produce después de que un paciente ha tenido una faringoamigdalitis por un estreptococo beta hemolítico del grupo A, si no estoy mal. Exactamente, el estreptococo piógeno. Que es por depósito de antígenos. Sí, no, crea Sí, digamos, anticuerpos y usa anticuerpos para las articulaciones. exactamente, los anticuerpos que van contra el estreptococo, contra la pared del estreptococo, hacen reacción cruzada con las articulaciones. Eso es lo que ocurre, o con las válvulas cardíacas, o con el riñón. En este caso, pues vamos a hablar de la fiebre reumática relacionada con las articulaciones. Entonces, lo produce el estreptococo de grupo A y digamos que a veces lo ve uno en personas de escasos recursos económicos y que no tienen buena respuesta inmunológica, bueno, no funciona adecuadamente. Entonces, como digo, comienza generalmente por un problema de la garganta. Entonces, empieza la acción del estreptococo, pues es identificado por los monocitos se activan y van a dar dos situaciones. Los linfocitos B que producen antiestreptolicinas y los linfocitos T que producen lisinas. Entonces, estos van a actuar en diferentes tejidos y en este caso concretamente en las articulaciones. Y van a aparecer unos nódulos de tipo inflamatorio, que son que necrosis fibrilar, que también las podemos ver en el miocardio. Entonces, se ven más en el miocardio, digamos, estos nódulos, más que en las articulaciones, pero como para recordar lo que ustedes vieron allá. Este mismo tipo de reacción parecida se va a presentar en la articulación. Ustedes ya van a recordar en microbiología cómo se presenta la proteína M del estreptococo y hay muchos serotipos, más o menos 100 serotipos, y dependiendo de esta proteína también la virulencia va a fallar, va digamos a darse muy específica. Generalmente es una proteína antifagocítica, inhibe la migración de los leucocitos, entonces va a afectar realmente la respuesta inmunológica del paciente. ¿Qué ocurre en la fiebre reumática? Que es una poliartritis migratoria. Aparece en una articulación, puede desaparecer y aparece en otra, o queda en la primera y luego aparece en una nueva, pero generalmente va migrando de un sitio a otro. Y como se dijo, el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el que se encarga de producir la enfermedad. Entonces, es una enfermedad inflamatoria aguda con gran tendencia a la recidiva. Como vimos previamente, pues no solamente afecta en las articulaciones, sino corazón, sino vía el sistema nervioso central, piel y tejidos conectivos. Pero estas son las manifestaciones más frecuentes, la artritis y la carditis. Y es una enfermedad muy común, ustedes la van a ver, porque se ha visto que hay de 10 a 15 millones de casos nuevos por año en el mundo. En Estados Unidos disminuyó después de los años 80.
Hay factores ambientales, hacinamiento, clima, se ve más en climas templados y tropicales, y la edad del huésped está entre los 15, de los 5 a los 15 años. Eso es interesante. Y luego, pues ya va a continuar por el resto de la vida como una enfermedad crónica. Es la situación de la artritis de este tipo. Entonces, de la fiebre reumática. Entonces, vean toda la cantidad de antígenos que podemos encontrar extracelulares: amilasa, fosfatasa, lipoproteasa, RNasa, DNasa, glucuronidasa, hialuronidasa, proteinasa y una serie de hemolicinas como la estreptolicina O 0, estreptolicina S. Entonces, realmente lo que ocurre aquí es que hay unas reacciones cruzadas. Entonces tenemos que cuando se cruza con el ácido hialurónico va a afectar las articulaciones. Esa es la que nos interesa pues en este momento. Entonces, y de pronto la que actúa con la membrana del protoplasma, que va a afectar el sarcolema, como para hablar del músculo, que también puede ser afectado. Entonces, ¿cuáles son las fases que tiene la fiebre reumática? Todos los tejidos pasan por una o más de estas fases, o puede pasar por las tres fases. Fase edematosa, que es lesión de necrosis fibrinoide, artritis, corea, carditis. La corea pues es una manifestación de la lesión neurológica. Nosotros seguimos aquí con nuestra artritis. La fase granulomatosa, nódulos subcutáneos y carditis generalmente, los nódulos de Achoff que ya mencionamos. Y la fase de cicatrización, donde aparecen bandas de fibrina que afectan las válvulas cardíacas, esto más en el corazón. Pero en las articulaciones, todo este fenómeno es el más grave y el que inicia todos los cambios, que es la fase edematosa con necrosis fibrinoide. La evolución, como usted ya lo sabe, una infección estreptocócica previa, hay un periodo de latencia y luego de cierto tiempo, unas semanas, va a aparecer la artritis, la carditis o la corea. Y pues nos referimos a la artritis. Aquí vemos, por ejemplo, músculo. Este es un músculo con el foco de inflamación asociado a la fiebre reumática. Entonces, contamos aquí este foco para recordar que no solamente la articulación, sino los músculos pueden ser afectados. Y ahora nos vamos para la artritis reumatoidea, también causa frecuente de consulta. Esta es una enfermedad sistémica, crónica y también de distribución universal. La encontramos en cualquier lugar del mundo, la artritis reumatoidea. Aquí hay un cuadrito muy interesante. Entonces, digamos, para comparar la osteoartritis, porque recuerden que el tema era artritis reumatoide y osteoartritis, pero aquí vamos a compararlos. Entonces, ¿qué hay? Una anormalidad patogénica primaria. ¿Qué ocurre en la osteoartritis? Lesión mecánica del cartílago articular, mientras que aquí hay autoinmunidad. Por ejemplo, uno ve que deportistas de, digamos, extremos, deportistas de alto rendimiento, pueden terminar, si no hacen entrenamientos adecuados, si su ejercicio es demasiado intenso o al extremo, pueden generar lesión mecánica del cartílago articular. Y al darse esa lesión mecánica del cartílago articular está la reacción inflamatoria y los cambios articulares. Aquí es autoinmune. Ahora, el papel de la inflamación puede ser secundario. Los mediadores inflamatorios exacerban el daño del cartílago en la osteoartritis. O sea, es secundario al trauma. Mientras que en la autoinmunidad es primario. La destrucción del cartílago es causado por linfocitos T y anticuerpos reactivos con antígenos articulares. Aquí no hay antígenos, aquí sí. Las articulaciones involucradas, principalmente de soporte, las rodillas, las caderas, en la osteoartritis. En cambio, en la artritis reumatoide
a menudo comienza con las pequeñas articulaciones de los dedos. Por eso vemos personas con las manos deformadas, con los dedos en cuello de cisne y todas esas deformaciones. Ahora, la progresión conduce a múltiples articulaciones involucradas. En cuanto a la parte patológica, en la osteoartritis, pues hay degeneración y fragmentación del cartílago por el trauma. ¿Y a qué lleva esto? A que aparezcan espolones óseos en la reconstrucción. Recuerden que si el cartílago se lesiona de una manera severa, no va a cicatrizar como cartílago, sino que va a haber unos cambios ahí que llevan a que aparezcan, digamos, focos de osificación que llevan a que aparezcan los espolones óseos, los quistes subcondrales, y la inflamación puede ser mínima, pero ya la articulación está alterada en su funcionalidad. En cambio aquí, en las reumatoides, tenemos un panus inflamatorio que invade y destruye el cartílago, inflamación crónica severa, fusión articular y anquilosis. Aquí se traba, digámoslo así, la articulación por la deformación. Aquí se fusiona la articulación. Como vimos, anticuerpos séricos, ninguno en la osteoartritis. En cambio, en la reumatoide hay varios, incluyendo el ACPA y el factor reumatoide, que ustedes pueden pedir el factor RA en un paciente y le va a dar positivo. ¿Afectación de otros órganos? No. Mientras que en la artritis reumatoidea puede haber afectación de pulmones, corazón y puede haber otro órgano comprometido. Entonces aquí vemos las deformidades. Estas son las manos en cuello de cisne de la artritis reumatoidea. Aquí vemos otras manos en una situación más avanzada de la enfermedad. En esta enfermedad a veces toca utilizar hasta quimioterapia para tratar de frenar el avance de la enfermedad. Entonces, revisando lo que hemos dicho sobre la artritis reumatoidea, que es, digamos, la que tiene más complejidad en su situación, es de origen autoinmune, tiene base genética, puede atacar piel, músculos voluntarios, huesos, ojos, vasos sanguíneos, vea, pulmones y posiblemente otros órganos. Deformante progresiva, ya vieron cómo están las manos, pero también afecta a los pies, las rodillas. Ataque de articulación con distribución simétrica, empieza por ejemplo por las manos, entonces en las dos manos va a tener la inflamación. Y a veces aparecen los nódulos reumatoideos en la piel. Como dijimos, entonces es una enfermedad de tipo autoinmune. Entonces tenemos la susceptibilidad a los genes, digamos HLA y otros, y hay factores que ayudan a desencadenarla, por ejemplo, ambientales, infecciones, fumar también puede llevar a eso. Aquí hay una falla de tolerancia irregular en la activación de los linfocitos. En cambio, en la parte, digámoslo así, ambiental, hay modificación enzimática. Entonces, hay proteínas del paciente que están modificadas y van a generar el estímulo. Y luego ya las dosis siguen la misma ruta, los linfocitos T y los linfocitos B que ya mencionamos, de las respuestas. Entonces está el TH17, el TH1 y los linfocitos B que se encargan de producir los anticuerpos. Entonces, ya aquí se empiezan a armar los complejos autoinmunes articulares. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a alteración de las proteínas y citoquinas. Hay fibroblastos, digamos, afectados y las células sinoviales. Hacia acá, pues se da esta alteración, hacia el otro lado se da la proliferación de estas células y se activa el panus. El panus es una inflamación, digámoslo así, que va erosionando el hueso y lo destruye. Este cuadro, pues está ahí en la patología Robbins. Ustedes de pronto lo encuentran en castellano. Entonces, como digo, las células T activadas, pues liberan mediadores inflamatorios y esos mediadores inflamatorios estimulan a otras células inflamatorias, lo que lleva a la lesión tisular. Eso es lo que ocurre, digámoslo así. Y, y digamos, hay varios mediadores que participan. Hay, por ejemplo, el 2-IFN gamma de las células TH1.
que activa los macrófagos y las células sinoviales residentes, digámoslo ahí. Y otros que reclutan neutrófilos y monocitos. Entonces hay diferentes tipos de estos antígenos y elementos inmunológicos que actúan en el desarrollo de la enfermedad. Entonces tenemos, vea, linfocitos CD4 sensibilizados, células B activadas, macrófagos, la citoquina IL-1, 2, 3, 4 y 6 y TNF-gamma. Ahora, miremos qué compromisos pueden haber. Compromiso de la columna vertebral. Entonces lleva la espondilitis anquilosante. En los obreros del carbón se presenta el síndrome de Kaplan, donde hay compromiso de pulmones y poliartritis. Esta es una que es generada por algo ambiental y en este caso de tipo laboral. Actualmente pues ya muchos de estos trabajadores tienen filtros para que no absorber las partículas de carbón, pero se ve todavía en estos trabajadores este tipo de, digamos, de artritis reumatoidea con compromiso pulmonar. Aquí un cuadro muy completo de las articulaciones comprometidas, prácticamente todas. De pronto la de la cadera es la que menos se compromete. Y hay compromiso, pero menor, de la columna vertebral. Pero la metacarpofalángica, como le mostré en las dos fotografías, es el 91% de los pacientes. Muñecas el 78%, rodillas 64%, hombros 65%, tobillos 50% y pies 43%. Y aquí podemos ver la enfermedad extraarticular. ¿Qué afecta? Ya dijimos, piel, pulmón, corazón, hay vasculitis, puede afectar el sistema nervioso, puede haber amiloidosis y otras situaciones relacionadas con la artritis reumatoide. Entonces vamos encontrando la situación. Para que vayan entrando en la parte clínica y vayan conociendo algo más, entonces, ¿cómo puede uno semiológicamente sospechar la artritis reumatoide? Entonces, rigidez matutina mayor de 1 hora. Es el paciente que se levanta como duro, como que no se puede mover, le duelen un poco las articulaciones de las manos o de pronto de los pies, y es una rigidez transitoria. Pero van a encontrar que puede presentar artritis en 3 o más regiones articulares. Por ejemplo, puede tener en la muñeca, puede tener en las dos muñecas, porque recuerde simétrica, en los mismos dedos, por ejemplo, en los meñiques de ambas manos, o en los pulgares, por decir algo, la aparición de nódulos reumatoides, y si se le mide el factor reumatoideo, va a dar positivo. Y en los estudios radiológicos de muñeca y manos, van a encontrar, digamos, lesiones óseas en banda, van a encontrar erosiones. Entonces, ya con eso van a identificar la situación. Entonces, factor reumatoideo en sangre, nódulos reumatoides, más frecuente en las mujeres, son mujeres jóvenes, elevado número de articulaciones inflamadas al comienzo y recuerden, simétrica. Ascenso marcado los reactantes de la fase aguda, marcadores genéticos, antígenos HDLA, D y DR positivos. Esos son los marcadores genéticos. Entonces, ¿qué ocurre en la artritis reumatoide? Empieza, digámoslo así, aquí tenemos un esquema del cartílago normal, aquí está el hueso, aquí está el cartílago articular, hasta por aquí llegan los sinoviocitos, aquí y acá, esto es el espacio articular, que digamos lo encontramos normal. Cuando ya comienza el proceso inflamatorio, empieza a aparecer el panus, donde tenemos gran cantidad de células inflamatorias. Ya vemos que empieza a afectarse la sinovial, porque empieza a deformarse, empieza a engrosarse y empiezan a encontrarse
aquí células inflamatorias, puede haber un poquito de hiperplasia de la sinovial en el comienzo y luego el líquido sinovial va siendo como desplazado y sigue creciendo el proceso inflamatorio y empieza a pegarse la sinovial de las dos caras de la articulación. Y hay que unirse a pegarse dentro del proceso inflamatorio y luego queda completamente fusionadas las dos sinoviales y ocupadas por este tejido fibroconectivo inflamatorio que se llama el panus. Y ese panus sigue avanzando y empieza ya a, digamos, infiltrar el cartílago. Aquí ya hay infiltración del cartílago y aquí sigue infiltrando cartílago, lo infiltra y luego se va profundizando hasta llegar al hueso. Esa es, digámoslo así, la evolución que tiene la artritis reumatoidea formando el panus. Si nosotros miramos acá, entonces esto es lo que esquemáticamente muestra el libro de patología de Robbins. Entonces, vista esquemática de la lesión articular, aquí tiene un ejemplo de la sinovial y la articulación normal, y aquí tenemos la de la artritis reumatoidea. Entonces, vemos que hay macrófagos, células plasmáticas, células dendritas que captan, digamos, complejos autoinmunes o complejos, linfocitos, y también podemos encontrar neutrófilos polimorfonucleares y los complejos inmunes que estimulan el desarrollo del panus. Y aquí vemos el engrosamiento que ya les estaba mencionando, que luego cruza el cartílago y puede llegar hasta el hueso. Histológicamente lo observamos así, ya cuando se está fusionando el de un lado con el otro, las prolongaciones que está haciendo de tipo inflamatorio. Aquí cuando está más o menos comenzando, que ve uno algo de la membrana sinovial y empieza a ver el proceso inflamatorio en la articulación. Inclusive aparecen los nódulos reumatoideos, que son, digamos, una inflamación granulomatosa crónica. Es no tan frecuente, no es que los vea uno mucho, pero ahí pueden encontrar eventualmente estas masitas. Estas se ven más que en las manos, en el tejido subcutáneo de los antebrazos, a nivel occipital se pueden ver, en la región lumbosacra, y son firmes, no son dolorosas, son redondas o ovaladas, entonces uno las puede observar. Y esto es lo que se ve histológicamente en esa lesión. Y aquí vemos cómo empieza la deformación. Todos los rasgos característicos que vamos a encontrar. ¿Qué más vamos a encontrar fuera de eso? Osteopenia difusa, porque una persona joven con artritis ya ve uno estos cambios, digámoslo así, ya de osteoporosis u osteopenia difusa, que es característico. Lesiones ya periarticulares, también ven las articulaciones deformadas, como lo vemos aquí, como lo observamos aquí, aquí ya se está dando una desviación cubital, este tiene desviación cubital, entonces ve uno esas deformaciones en las articulaciones. De pronto aquí puede haber un poquito de erosión también en la articulación y se van perdiendo los espacios articulares. Si vemos aquí en el carpo, vemos pérdida de espacios articulares. Entonces, aquí en el espacio carpiano, inclusive entre metacarpofalángicas también tenemos ya alteraciones en las articulaciones y en las interfalángicas, pues también hay cambios. Ahora tenemos la otra situación, la espondilitis anquilosante. Se refiere a inflamación de la vértebra. Entonces la vértebra, pues en griego le dicen espóndilos. Anquilosante, pues como vemos en la diapositiva, se refiere a un compromiso fibrótico o con osificaciones que forman uniones entre las articulaciones de la columna. Compromete articulaciones facetarias como discos intervertebrales. Es una artropatía seronegativa, no muestra complejos inmunes. Esa es su característica, diferente a la artritis reumatoide.
Se manifiesta en pacientes jóvenes que inician su sintomatología entre los 20 y 30 años. Presentan en general buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos y la relación hombre-mujer es de 2 a 12, más mujeres comprometidas que hombres con este problema. El diagnóstico, pues, importante, ustedes ya pueden ver que son personas jóvenes entre 20 y 30 años, la mayoría mujeres, dolor de espalda de tipo inflamatorio en menores de 40 años. Pueden encontrar HLA-B27 reactantes en la fase aguda elevados, PCR, VHS. Hallazgos radiológicos, ¿cuáles? Sacroileitis y manifestaciones características en la columna vertebral. Vamos a mostrar aquí una radiografía para que observen más o menos qué ocurre. Entonces, yo les mostraba una guadua cuando mirábamos la lesión de los axones. Ahora vamos a ver una columna en caña de bambú, o podríamos decir en guadua. ¿Por qué? Porque uno observa estas divisiones parecidas a las que encuentra uno en las guaduas o en el bambú. Más o menos se ve, esta es una imagen característica de la espondilitis anquilosante. Y digamos, empieza uno a presentar, a ver, los sindesmofitos, que son calcificaciones lineales entre los cuerpos vertebrales, que son los que dan esta forma, este tipo de líneas. Entonces, y calcificación de las fibras externas de los discos intervertebrales también se pueden presentar. Esa entonces la característica de la espondilitis Doctor, anquilosante. Sí, doctor, adelante. es que no entendí muy bien lo de los indesmofitos. Los sindesmofitos son calcificaciones, osificaciones lineales, aquí horizontales. Ve, aquí hay una zona más radiopaca. Estas rayitas quedan precisamente la que ayudan a darle la característica en caña de bambú a la columna en la espondilitis anquilosante. Esa es la característica. Entonces, se ven ahí por encima de los discos intervertebrales. Ahora sí lo ubicó. Sí, doctor, ya lo vi. Bueno, Gracias. entonces ahora vamos con la osteoartritis. Es una enfermedad degenerativa, pues, de las articulaciones y realmente se caracteriza porque hay degeneración del cartílago. Y al degenerarse el cartílago, pues se presenta una falla estructural y por consiguiente funcional de las articulaciones sinoviales. Es, digamos, bastante común, un tipo común de enfermedad articular y aunque se dice que es osteoartritis, como si fuera una enfermedad inflamatoria, más que inflamatoria, es una enfermedad degenerativa del cartílago y se ve relacionada con alteración en el metabolismo de los condrocitos y trauma. Y puede asociarse con diabetes, hemocromatosis o cronosis y obesidad. Ya se ha visto esa relación. Y solo están afectadas una o unas pocas articulaciones. ¿Cuáles se afectan? Caderas, rodillas, las vértebras lumbares y cervicales inferiores, articulaciones interfalángicas proximales y distales de los dedos, primeras articulaciones carpometacarpianas y bueno, las otras primeras articulaciones, no me veo aquí el cuadro para recordar cuál es la otra. Pero ¿qué ocurre? Las deformidades articulares pueden desarrollarse con el tiempo. A diferencia de la artritis reumatoidea, no ocurre fusión, no se da el panus que genera la fusión en estos casos. Entonces, aquí pues va mostrando, digamos, falla metabólica pues en los condrocitos más, digamos, trauma. Aquí tenemos la membrana sinovial, aquí más o menos este esquema mostrando esta parte que lo muestra la patología de Robbins. Luego hay
una osteoartritis, digámoslo así, temprana, donde hay proliferación de condrocitos, se aumenta la producción de, digamos, se van a presentar alguna reacción de tipo inflamatorio con una afectación de los condrocitos y los condrocitos van a tener disminución de los agregacanes y van a darse degradación de los proteoglicanos. ¿Qué más va a ocurrir? Va a haber degradación del colágeno. O sea que hay trauma, lesión en algunos casos y además se va a afectar el metabolismo de los condrocitos que lleva a degradación del colágeno y de los proteoglicanos. Los condrocitos tienden a repararse, digámoslo así, produciendo más o multiplicándose, pero no funcionan adecuadamente y empieza a fisurarse el cartílago, a presentar fisuras. Y luego el cartílago con el tiempo se va adelgazando y van desapareciendo los condrocitos por apoptosis. Inmediatamente se van a presentar cambios por debajo del cartílago en el hueso. Entonces, más o menos la forma como se presenta el daño en estos casos. Entonces, como digo, derivan de la degeneración del cartílago articular estas lesiones y lo que ocurre es que, aunque se aumenta inicialmente la multiplicación de los condrocitos, hay, digámoslo así, una reparación desordenada. Y el estrés biomecánico es el mecanismo, digamos, que permite que sea más agresiva la situación. Pero parece que hay unos factores genéticos, incluidos polimorfismos, en los genes que codifican los componentes de la matriz y digamos, si las moléculas de señalización pueden predisponer a la lesión de los condrocitos, que produce alteración de la matriz. Y como vivimos, está asociado a algunas enfermedades metabólicas. Entonces, ¿qué va ocurriendo? La enfermedad se desarrolla cuando la degradación de los proteoglucanos excede la síntesis. Los proteoglucanos se van degradando y aunque se aumenta el número de condrocitos, no tiene la capacidad de sintetizar lo que se va degradando. Cambios en la composición de los proteoglucanos a medida de que avanza la enfermedad. Secreción de metaloproteasas de la matriz que degradan la red de colágeno tipo 2. La inflamación crónica de bajo nivel, porque no es de alto nivel, contribuye a la progresión de la enfermedad. La enfermedad avanzada se caracteriza por la pérdida de condrocitos y una grave degradación de la matriz, como lo mostramos previamente. Entonces, esos son los cambios que hay en la enfermedad. Entonces, hablan que hay citocinas y factores difusibles de los condrocitos y células sinoviales que van a afectar ahí. Puede haber acción de las prostaglandinas, del óxido nítrico, que pueden estar implicados también. Entonces, aquí vemos los cambios de osteoartritis. Entonces, el nivel de gravedad de la enfermedad detectado radiológicamente. Generalmente hay unos daños grandes muchas veces, sobre todo como vemos acá, y vea el cartílago articular realmente ya no está ahí como se observa normalmente. Entonces, eh, generalmente no se correlacionan bien el dolor con la discapacidad. Uno ve a un paciente bien discapacitado, pero no tiene mucho dolor. Hasta el momento que sepan, no existen tratamientos para prevenir o detener la progresión de esta osteoartritis primaria. ¿Y qué es lo que hay que manejar? Manejar el dolor, especialmente AINES o corticosteroides, que a veces hay que aplicarlos intraarticularmente, sobre todo en los casos severos. Y en muchas oportunidades, pues lo que hay que hacer es artroplastia de la articulación lesionada. Histológicamente, pues aquí vemos cómo el cartílago, esos espacios que se armaban, le van dando, digamos, como un aspecto de
fibras de penachos al cartílago. Eso es lo que uno ve. Ve uno algo de inflamación, pero no es una inflamación exagerada que uno pueda observar, ¿no? Y si uno mira el hueso, pues va a ver la articulación con estos cambios que tenemos aquí, donde hay como, estos son como quistes subcondrales, quistes que están debajo del cartílago. Eso es lo que realmente vemos en estos pacientes. Entonces, clínica, osteoartritis primaria es asintomática hasta los 50 años. Se manifiesta por dolor profundo y doloroso que empeora con el uso, rigidez matutina, crepitación y limitación del rango del movimiento, presencia de síntomas relacionados con compresión de raíces nerviosas y cervicales lumbares, dolor radicular, espasmos musculares, atrofia muscular y deficiencias neurológicas. Entonces miremos aquí una comparación de la artritis reumatoide con la osteoartritis. Entonces nos damos cuenta que aquí está la aparición del panus, que ya lo hemos mencionado, la erosión del cartílago asociada con el panus, hasta que llega a comprometer hueso y lleva a los cambios de anquilosis. En la osteoartritis, lo que se da es pérdida del cartílago con quistes subcondrales que tenemos ahí, y vamos a observar que se va, digámoslo así, adelgazando y se va volviendo como fibrosa la zona donde está el cartílago, pero no presenta la anquilosis. Ahora la artritis juvenil. Menores de 16 años se comprometen las grandes articulaciones, ausencia de nódulos reumatoides y de factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares positivos y compromiso sistémico. Entonces tenemos aquí otras que son las espondiloartropatías seronegativas, ausencia de factor reumatoide, cambios patológicos en las inserciones ligamentosas, más que en la membrana sinovial, esto lo llaman entesis, afectación de la articulación sacroiliaca, asociación con HLA-B27, proliferación ósea que conduce a la anquilosis. Entonces, esas están mediadas por el sistema inmunitario, desencadenadas por respuestas de las células T. Se cree que contra antígenos microbianos indefinidos que reaccionan de forma cruzada con componentes del músculo esquelético, pero no hay una claridad todavía al respecto. La artritis reactiva es un proceso inflamatorio estéril que ocurre a nivel de cualquier articulación. Es el resultado de una infección en un sitio distante, por lo general a nivel intestinal o geniturinario, o sea que tiene una base en otro proceso inflamatorio y infeccioso, que puede ser intestino, puede ser geniturinario. Y aquí tenemos que las entidades clínicas incluidas dentro de este grupo se caracterizan por afectar también fascias, tendones y entesis, que son los sitios de inserción de los tendones. Entonces, la artritis reactiva se define como una tríada: artritis, y vea qué más encontramos: uretritis o cervicitis no gonocóxica y conjuntivitis después de una infección. O sea que no solamente está comprometiendo las articulaciones, sino que puede estar comprometiendo la conjuntiva, puede haber uretritis o puede haber cervicitis no gonocóxica. Eso puede ocurrir. ¿Y qué ocurre? Que generalmente aparece después de enfermedades geniturinarias, la mayoría de las veces, mediadas por clamidia o gastrointestinales, mediadas por Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter y Clostridium difficile. Entonces, hay un antecedente en la artritis reactiva de una inflamación ya sea geniturinaria o gastrointestinal.
Esa es la particularidad. Entonces, miremos qué tienen de particular estas artritis reactivas. Ausencia de factor reumatoide y de otros anticuerpos. El primero puede estar presente hasta en el 15% de los casos de artritis psoriásica, cuando se asocia a psoriasis, pero eso no es el caso. Compromiso espinal y sacroiliaco. Artropatía inflamatoria periférica. Inflamación a nivel de los sitios de inserción de tendones y fascias, lo que llamamos entesopatía, que ocurre en sitios tanto axiales como periféricos. Compromiso extraarticular, ocular, uveitis anterior, corazón, podemos encontrar válvula aórtica y sistema de excitación y conducción. Parénquima pulmonar, fibrosis pulmonar, periapical y una diversidad de lesiones cutáneas y mucosas. Puede haber una tendencia familiar o agregación familiar. Antecedente de infección, como ya dijimos, habitualmente genitourinaria o gastrointestinal. A veces la infección es mínima, de tal forma que se dificulta el reconocimiento de la cadena de eventos. A veces le pasa asintomática la infección al paciente. Una pequeña diarreíta, algo que le molestó por ahí, pero no le puso atención. Como grupo, el pronóstico parece ser mejor que para la artritis reumatoide, pero 15% de los pacientes puede llegar a estar significativamente incapacitado a los 5 años. Entonces ya vemos cómo se dan estas inflamaciones. Ahora vamos a hablar de una muy particular, la gota. ¿Alguien ha oído hablar de la gota o qué síntoma tiene un paciente gotoso para sospecharlo? Ninguno. Dolor, doctor, mucho dolor. ¿Dolor en qué sitio? ¿Cuál es el sitio más frecuente con dolor exquisito? La rodilla, creo. Más abajito de la rodilla. Claro que la rodilla también puede ser, pero generalmente es la articulación metatarsofalágica del grueso artejo, del artejo número 1. Y aquí traigo el cuento de don Ramón, don Pancho y Ramona, es que él sufría de la gota. Y siempre que uno miraba las aventuras o los cuentos que aparecían en el periódico El Tiempo cuando era pequeño, la mujer le pegaba al hombre en el sitio donde tenía el dolor. Él fue un obrero de construcción que se ganó una gran lotería y se fue a vivir donde vivían los ricos. Y cometía muchas embarradas. La señora le consiguió piano y eso cantaba tan horrible que espantaba a los vecinos. Pero bueno, empecemos. Entonces él sufría de gota. Entonces esta primaria, el 90% de los pacientes. Secundaria, el 10% de los pacientes. Entonces, aquí con el pie envuelto, y a veces para que la mujer no lo llevara a la calle o lo sacara a dar vueltas, él se amarraba el pie para que no lo hiciera salir. Entonces, ahí tenemos educando a papá. Se llamaban esas aventuritas o esos monitos de esa época. Pero hablemos de la gota. La gota está asociada a aumento del ácido úrico que se precipita en cristales en las articulaciones. Entonces se van a ubicar en las articulaciones y tenemos dos vías de evolución. Tenemos, digamos que esos cristales que están en la articulación generan quimiotaxis de neutrófilos. Esa, esa quimiotaxis lleva a que aparezcan, digamos, que sea el fenómeno de fagocitosis. Y los neutrófilos se van a alisar y los cristales van a quedar ahí en la articulación, digámoslo así, generando más reacción y se arma un círculo vicioso, fagocitosis, lisis y depósito, que va incrementando la cantidad de ácido úrico ahí. También, ¿qué va a haber? Va a haber liberación de prostaglandinas y radicales libres. Va a haber liberación de enzimas lisosomáticas
que van a producir daño e inflamación aguda en el tejido. Concretamente, en este caso, vamos a hablar de las articulaciones. ¿Qué otra vía tienen? La fagocitosis por parte de monocitos de los cristales. También liberación de IL-1 y TNF-alfa. Y luego van a darse lesión de las células sinoviales y del cartílago. Digamos, ya va a haber una reacción ahí. Va a haber liberación de proteasas y lesión tisular. O sea que tiene dos rutas la hiperuricemia para producir alteración, digamos, en la artritis gotosa. Bien, entonces la patogenia está relacionada con la edad y duración de la hiperuricemia. Generalmente se debe a elevación de los niveles de ácido úrico circulantes. Hay predisposición genética. Hay más, digamos, presencia en individuos alcohólicos que estén predispuestos. También la obesidad en predispuestos aumenta la situación. Hay algunos medicamentos, sobre todo diuréticos como las tiazidas, que también ayudan a esto y sustancias tóxicas en los predispuestos. Se hablaba que posiblemente el exceso de consumo de carne, sobre todo carnes rojas, iba a producir, digamos, situaciones también de hiperuricemia. Pero nosotros, por lo menos, hicieron algunos estudios con vegetarianos que no comían carne y que también presentaban gota y también podía presentar hiperuricemia, o sea que no es muy correlacionable ingesta de carnes rojas con gota. La mayoría de las personas consumen carnes rojas y no tienen gota. Entonces, importante es reconocer esa situación. Entonces, aquí vemos que hay varias situaciones para que se incremente el ácido úrico. Entonces, tenemos que hay algunos casos, digamos, hay defectos enzimáticos desconocidos, pero puede haber sobreproducción de ácido úrico. Puede haber baja excreción de ácido úrico con producción normal en el riñón. El riñón no saca todo el ácido úrico con los uratos, entonces queda circulando mayor cantidad de la que debe ser. O hay superproducción por parte del organismo. Eh, puede haber, digamos, se ha encontrado un defecto enzimático que es conocido, que es el déficit de la hiposantina guanina fosforibosil transferasa, que este ya es un trastorno hereditario, es una cuestión, digamos, rara y lleva a la superproducción de ácido úrico, porque falta esta enzima para que siga el metabolismo normal. Y esto está relacionado con el metabolismo de las purinas. Entonces, como digo, aquí se sobreproduce ácido úrico. Bien. Entonces, ¿cuál es la queja del paciente? Un paciente que llega y consulta por dolor intenso en esta articulación, en la metatarsofalágica de grueso artejo. Generalmente es la queja más frecuente que tiene el paciente y generalmente con darle antiinflamatorios y medicamentos úricos, pues va a bajar la situación y se controla. Aunque a veces los úricos pueden llevar a cálculos renales, hay que tener en cuenta ese detalle. Pero se pueden producir con el tiempo, en los pacientes crónicos, los tofos gotosos, que son tumoraciones donde hay una gran cantidad de macrófagos llenos de cristales de ácido úrico. Y aquí tenemos un tofo gotoso. Entonces tenemos células gigantes tipo cuerpo extraño, linfocitos y todo este material amorfo que vemos aquí es ácido úrico ubicado en esos tumores. Ahora, la gota secundaria, ya hablamos de la primaria, pero vamos a mirar aquí una cosita muy importante. La gota secundaria se asocia con el aumento del metabolismo del ácido úrico. En las leucemias se presenta este problema, sobreproducción
de ácido úrico con incremento de la excreción. ¿En qué otros casos puede haber este problema? Cuando hay falla renal crónica con disminución de la excreción. Y en errores innatos de metabolismo, cuando se da deficiencia total de la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, que en este caso hay sobreproducción de ácido úrico, incremento de la excreción, pero la excreción, aunque se aumenta, no evacúa lo suficiente, como en el caso del síndrome de Lesch-Nyhan. Entonces, tenemos gota primaria, el 90% de los casos, defectos enzimáticos conocidos en el 85 al 90%, producción de ácido úrico puede estar normal o elevada, la excreción del ácido úrico puede estar disminuida o normal, pero se incrementa en la circulación. Defectos enzimáticos, como dije, deficiencia parcial de la HGPT o la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, con producción de ácido úrico aumentada y con excreción normal. Entonces, como la excreción es normal, no evacúa el exceso de ácido úrico. Y la gota secundaria, que es el 10%, entonces aumento del recambio de ácidos nucleicos, como en la leucemia, donde la producción está altamente elevada, muy incrementada, y la excreción puede estar incrementada, pero no alcanza a compensar lo que se debe eliminar. Enfermedad renal crónica, la producción está normal, pero la excreción está disminuida. Y los congénitos, como ya dijimos, el síndrome de Lesch-Nyhan, con deficiencia de hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, que nos puede haber o hay un aumento de la producción y hay una excreción aumentada, pero no elimina todo lo que se necesita. Entonces, ahí vemos lo que puede ser la gota. Entonces vemos aquí un tofo gotoso de esos pacientes, cuestión crónica. Aquí vemos los tofos gotosos radiológicamente deformando. Aquí ya vimos otros tofos gotosos que encontramos en esta zona. Y tenemos ya los tumores. Vamos a entrar en la parte final con tumores no neoplásicos y neoplasias articulares. Tenemos la sinovitis bilionodular pigmentaria, el tumor de células gigantes de las vainas tendinosas, el sarcoma sinovial. Entonces, la sinovitis bilionodular pigmentada es una proliferación tumoral monoarticular, digámoslo así, de la membrana sinovial. ¿Qué características tiene? Depósitos de hemosiderina en las articulaciones, en las bursas y la vaina de los tendones de la articulación que esté comprometida. Generalmente lo observa uno más en rodilla y cadera. Es rara en las serosas articulares hiperentendinosas y se caracteriza por lesiones de naturaleza inflamatoria que evolucionan bajo un aspecto tumoral, dan la forma de un tumor. Y la histología muestra una reacción granulomatosa macrofágica, granulomas con macrófagos. Entonces, pigmentada, pues va a tomar un color ocre, digámoslo así, la sinovial, que ese es uno de los prototipos. Tenemos el tumor de células gigantes de la vaina tendinosa, que ya vamos a hablar de la tendosinovitis, pero miremos que vemos en la sinovitis bilionodular, que vea, tiene un aspecto tumoral, da el aspecto de tumor como lo observamos aquí en la articulación. Y aquí vemos el pigmento, entonces vemos las células sinoviales por aquí en la periferia, aumentado, digamos, todo este espacio del tejido fibroconectivo de la sinovial, y en ella están los macrófagos con una gran cantidad de pigmento. Entonces, proliferación de células sinoviales
aumento, digamos, del estroma de la sinovial con macrófagos con pigmento. Y aquí podemos ver un caso donde se observa mayor cantidad de macrófagos con gran cantidad de hemosiderina. Aquí vemos esta, aunque no se ve mucha hemosiderina, es esta misma sinovitis que mencionamos previamente con la inflamación. Ahora tenemos un tumor que es frecuente y es recidivante. Tumor de células gigantes de las vainas tendinosas es, digamos, una neoplasia benigna común y se deriva de la vaina del tejido, digamos, de la vaina tendinosa o también puede ser del tejido sinovial. Algunos la consideran equivalente a la sinovitis bilionodular pigmentada. La mayoría de los tumores, digamos, tiene una forma localizada. La difusa, pues yo no he visto muchos. La localizada se ubica cerca de las articulaciones interfalángicas de la mano y de la muñeca. Curiosamente, hace como un año vi uno en una articulación de uno de los artejos de un pie. Inclusive la sacó un dermatólogo como un neuroma o un neurofibroma y resulta que era un tumor de estos. La difusa se encuentra en áreas adyacentes a articulaciones que soportan peso como son pie, tobillo, rodilla y cadera. Pero el caso que digo que tenía en el pie solamente tiene esa nomás, no encontramos más. Tiene tendencia a recurrir y a tener comportamiento agresivo. Algunos dicen que puede llegar a malignizarse. No he visto de los casos que conozco alguno que se haya malignizado. Entonces, ¿qué vemos? Aquí tenemos un recuadro con el tumor células gigantes, una gran cantidad de células gigantes, y aquí vemos células gigantes multinucleadas. Entonces, las vemos que se distribuyen uniformemente, están rodeadas por mononucleares que están por fuera, como estos que están por acá, y estas son las células gigantes. Entonces, son de gran tamaño, tienen muchos núcleos. Y curiosamente, tienen las mismas características de las células mononucleares que están en la tumoración. Tenemos otro tipo de lesión, la fasciitis nodular pseudosarcomatosa. Esa sí aparece en cualquier parte del cuerpo. Hay crecimiento exagerado de fibroblastos que parecen infiltrar, rodean nervios y vasos sanguíneos y se puede confundir con un sarcoma. Es un proceso autolimitado. Hay fibroblastos, hay miofibroblastos y de crecimiento rápido, puede alcanzar a 2 a 3 centímetros en menos de un mes, con elevada proliferación fibroblástica y actividad mitótica, lo que da el aspecto, digamos, como si fuera un sarcoma en crecimiento. Aquí vemos esta, que la tenemos en la articulación de la mandíbula. La tenemos acá. Y aquí vemos una gran cantidad de fibroblastos abigarrados con gran cantidad de mitosis. Aquí vemos otro ejemplo de este tumor que puede pasarse por un sarcoma en un momento determinado, pero realmente no es un sarcoma como tal. Tenemos el sarcoma sinovial. Es de origen mesenquimatoso, se presenta en diferentes sitios anatómicos con predilección por la región paraarticular de las extremidades inferiores en adolescentes y adultos jóvenes. No hay un sustento biológico de relación con el tejido sinovial normal, ya que su presentación intraarticular es poco común. No alcanza el 5%, pero por las características de las células le dan ese nombre. Da metástasis a pulmón y a ganglios linfáticos. Vean lo interesante. Entonces, tenemos que se encuentra, por ejemplo, en la región parafaringea, se han visto en pared abdominal, en pleura, el corazón, en riñón, en los ganglios, pero por ahí los encontramos eventualmente los sarcomas. Entonces, si se observa histológicamente,
se parecen a los sinoviocitos, las células que tienen este tipo de tumor. Y en la inmunohistoquímica, pues, digamos, se identifican iguales a las células sinoviales. Entonces puede presentar dos patrones, digamos, en la parte histológica. Presencia de hendiduras, como las que vemos aquí, revestidas por células semejantes a los sinoviocitos. Y estroma fusiforme. Aquí hay un estroma fusiforme, sarcomatoso, que esto ha llevado a que algunos le hayan puesto otros nombres. Algunos lo han llamado sarcomesotelioma sinovial, sarcoendotelioma sinovial, sinovioma maligno, y actualmente pues algunos le dicen adenosarcoma sinovial. Entonces se han dado varios conceptos, pero digamos es un sarcoma sinovial como tal. Y aquí lo vemos ya no con hendiduras, sino la forma compacta. Y aquí vemos unos sinoviocitos muy bien ubicados. Y si miramos por acá, encontramos otro más, con un estroma fusiforme. Y aquí lo vemos en una articulación. Entonces lo tenemos ahí bien ubicado en esta imagen. Ahora tenemos los tumores desmoides. Aparenta un fibrosarcoma poco activo, provienen de los tejidos músculo-aponeuróticos de sostén. La mayoría nacen de la pared abdominal anterior y aparecen entre la tercera y quinta década de la vida. Son más frecuentes en las mujeres. Y hemos visto que aparecen, digamos, a veces después de un procedimiento quirúrgico. Yo he visto varios casos de mujeres que después de una cesárea le aparece un tumor ahí que va creciendo como una masa infiltrativa y que recurren. Entonces ya se habla de ese tipo de tumor que realmente no es maligno, pero sí es un tumor un poco agresivo. Entonces conocido como fibromatosis musculoaponeurótica, fibromatosis agresiva, fibromatosis profunda, fibrosarcoma no metastasizante y fibrosarcoma grado 1. Es una fibromatosis agresiva de instalación lenta y progresiva. Como digo, afecta más a las mujeres. Alta probabilidad de recurrencia. Y suele aparecer en mujeres en el periodo posparto, en el músculo recto anterior del abdomen y en las cicatrices de cirugía abdominal. Yo lo he visto en cicatrices de cesárea. Entonces, es la particularidad que tienen estos tumores desmoides. Entonces, los llaman juveniles algunos, de la menopausia, en la fase de fertilidad, tumores del periodo de la vejez. Entonces, los juveniles, esencialmente de localización extraabdominal, con una predilección femenina de 15 años y menos, la edad media entre 4 y 5 años. Los de la menopausia, en abdomen con una frecuencia igual entre hombres y mujeres. Yo los he visto en mujeres. Tumores en fase de fertilidad, abdominal en mujeres en edad reproductiva. Y recuerde que por lo menos una observación y una experiencia ha sido que lo he visto más en mujeres que le han hecho cesárea y la aparición en la cicatriz de la cesárea. Y en el periodo de la vejez, de localización abdominal y extraabdominal y repartiéndose en igualdad sobre los dos sexos. Seguimos encontrando otra serie de tumores como el histiocitoma fibroso maligno. Es el tejido blando más frecuente en adultos. El término se introdujo por primera vez en 1963. Se presenta en cualquier parte del cuerpo. Frecuentemente se observan las piernas, los brazos o en la parte posterior del abdomen. También aparece en partes del cuerpo que recibieron radioterapia en el pasado. Suelen crecer rápido y diseminarse a otras partes del cuerpo. Se presenta en adultos mayores y en ocasiones surge como un segundo cáncer
en pacientes que tuvieron retinoblastomas. Ya habíamos hablado de los retinoblastomas, que los vemos básicamente en los niños. Entonces, aquí tiene estas características, células fusiformes, hay alguna respuesta inflamatoria por aquí dentro del tumor y no es tan pleomórfico, o sea, como muy tranquilito, pero tiene las características. A veces lo puede uno ver así un poquitico más, digamos, abigarrado. Ahora tenemos los tumores de origen muscular. Ya aprovechemos que de las articulaciones pasemos un poquito a los músculos. Tenemos los radiomiosarcomas, que pueden ser alveolar, embrionario, pleomórfico, fusiforme, esclerosante. Creo que ya ahí les había mostrado precisamente este tumor, el rabdomiosarcoma de la señora que tiene esa situación. Entonces, recuerden, es un tumor mesenquimatoso maligno con diferenciación a músculo esquelético. Ahora, el alveolar y embrionario son los más frecuentes y se observan en la infancia y en la adolescencia. El pleomórfico es de adulto. El fusiforme y esclerosante, ese se encuentra en cualquier edad. Entonces ya hablamos de ese tumor. No les había mostrado la histología. Aquí vemos estas células del rabdomiosarcoma pleomorfo de diferentes formas y son positivos para la inmunohistoquímica de músculo estriado. Se puede tener distintas formas. Y aquí tenemos el alveolar, da como aspecto de alvéolos en este tipo de tumor. Entonces, ya hablamos que afecta a adultos, adolescentes y adultos jóvenes. Se encuentra frecuentemente en extremidades y tronco. Y las células forman, como vemos, alvéolos. Aquí tenemos el embrionario. 75% se encuentran en cabeza, cuello y órbita. Las células tienen un aspecto de usos mezclados con otras como más redondeadas. Son Paz positivo por el contenido de glucógeno. Y aquí tenemos algo interesante, una experiencia muy triste que tuvimos cuando yo me estaba especializando. La hija de la sobrina de una patóloga que era campeona nacional de arco, ella presentó en la nariz un tumorcito ahí, un pólipo. Y uno de los profesores de la universidad la operó. La operó, le dijo, vuelva en un mes y miramos a ver cómo va. Entonces, él le hizo la cirugía, ella volvió y le hizo una consulta de corredor, la se encontraban por ahí, le dijo, camine, la miró allí en el consultorio, la miró, no le vio nada, le dijo, no, está bien, ya listos. Como a los 8 o 9 meses se le empezó a deformar la nariz y la cara. ¿Y qué presentó después? Cuando ya fueron a revisar, miraron la historia clínica y se dieron cuenta que ese pólipo era un rabdomiosarcoma embrionario, donde el otorrino hubiera llevado la historia y si hubiera visto el informe de patología, pues la situación habría sido diferente, se habría hecho un diagnóstico más temprano, aunque realmente no responden muy bien al tratamiento estos tumores. Pero ahí está rabdomiosarcoma embrionario. Aquí tenemos la imagen de este rabdomiosarcoma con células totalmente monstruosas, feas, como tenemos acá. Entonces, esto era lo que teníamos para hoy de patología articular. Como dije, no solamente hicimos artritis y espondiloartrosis, sino general todo lo que se conoce o la mayoría de lo que se conoce en patología articular. Si hay dudas, preguntas o inquietudes, quiero contarles que el próximo lunes no tenemos clase para que no se preocupen, pueden tomarse el lunes sin ninguna dificultad. Y los que están en cuarentena, continuar en cuarentena, si es necesario. Entonces, esto era lo que teníamos para el día de hoy. Y nos veremos Dios mediante dentro de 8 días. Si hay dudas, preguntas, inquietudes. Gracias, doctor.
Bueno, con mucho gusto. Gracias, Quedamos, doctor. muy con gusto. Nos veremos dentro de 8 días.